¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy arrancaremos conversando con Luis Zubizarreta. Luis es el titular de la Cámara de Puertos Privados de la Argentina y hay dos grandes temas para conversar con él. Uno, el de la necesaria desregulación del transporte fluvial. Estamos frente a una resolución, a un decreto del Poder Ejecutivo que avanzó en esa desregulación, pero hay un retroceso a partir de decisiones que está intentando tomar el Poder Legislativo que podrían dar marcha atrás con eso. Y el otro gran tema es el de los bitrenes, autorizados esta semana por el ministro desregulador, Federico Sturzenegger, una medida muy necesaria que hace al costo de nuestra logística y que por supuesto despierta polémica, inquietudes, pero bueno, como siempre que se toma una medida que involucra a muchos sectores o incluso distintos intereses o visiones dentro del mismo sector, es algo para debatir y para profundizar. Pero inexorablemente hay que ir para adelante con estas cuestiones. Vamos a ver cómo lo ve el Zubizarreta desde la agroindustria, desde la Cámara de Puertos Privados. Conversaremos luego con Bernardo Cané. No hace falta presentarlo, Bernardo, médico veterinario, el autor del programa que permitió erradicar la aftosa en la Argentina, y hoy para conversar sobre este nuevo momentum de la ganadería a nivel global. La carne está en precios elevados, el ganado en pie en Estados Unidos, en Uruguay, en la Argentina. Buen momento para reflexionar acerca de dónde estamos parados y hacia dónde debemos ir, tanto en el plano de las tareas internacionales como los deberes tranqueras adentro. Conversaremos luego con Ana Fernández Mouján, refrescando lo que fue el uso de los cabezales strippers G-Fast ultralivianos, en este caso en el cultivo de camelina, una de las novedades que hay en la agricultura argentina con este boom de las brasicas y de los cultivos energéticos, y en este caso también cultivos que se ubican prácticamente como cultivos de servicio, es fantástico porque apenas arrancan y ya tenemos soluciones que no se encontraron en el resto del mundo. La cosecha de camelina es un problema y los cabezales stripper, como vamos a conversar con Ana, apuntan a una solución. Es realmente muy interesante lo que podemos ver en torno a este tema. Y como siempre, Jorge Castro, hoy mirando justamente el boom de las proteínas animales a través de la noticia de esta semana, que es la cotización, el IPO que hizo la empresa brasileña JBS, incorporándose a Wall Street. Ahora cotiza en Wall Street y Jorge nos va a contar lo que ha pasado con la valorización de la compañía en estos primeros días de cotización abierta y de empresa pública. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Imaginamos futuro, trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa.
Acopiamos confianza. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conocé más en galicia.ar/empresas. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, metiéndonos en temas de infraestructura, fundamentalmente lo que tiene que ver con el transporte, la logística, y por eso vamos a conversar con Luis Zubizarreta. Luis es una figura muy importante en este tema y en otros que tienen que ver con la agroindustria, con una trayectoria desde AXOJA, la Cámara de Puertos Privados, y hoy preocupado por esta cuestión donde justamente hay alguien que está intentando poner palos en la rueda con una necesaria desregulación de lo que es el transporte fluvial. Ese tema nos preocupa y también queremos conversar sobre una resolución de esta misma semana que autoriza la libre circulación de bitrenes. Vamos con el primer tema. ¿Cómo están viendo desde los puertos privados este tema del intento de volver para atrás con una resolución que desregulaba el tránsito fluvial? Bueno, gracias Héctor por el contacto, un placer como siempre hablar contigo. Sí, con mucha preocupación. Argentina es un país que no utiliza los ríos, tenemos extensas regiones sobre el río Paraná, sobre el río Uruguay, que podrían transportar sus cargas por un medio de transporte que es mucho más económico, como es el fluvial. El costo debería estar por debajo del 50% de lo que cuesta transportar por camión, pero bueno, lamentablemente no usamos los ríos. Y no usamos los ríos por una larga historia. No tenemos marina mercante, y no tenemos marina mercante porque, bueno, las condiciones que se han ido generando para el desarrollo de la misma ha ido en contra. Entonces, todos los armadores que existieron en algún momento con buques de bandera argentina han decidido salir de esa bandera por unos costos enormes que implica navegar con el pabellón nacional y han ido a otras banderas. Y hay una ley que exige que todos los transportes internos dentro de Argentina se tienen que hacer con buques de bandera nacional. Y ahí está el problema. Es decir, tenemos ríos, tenemos carga, pero no tenemos barcos. Entonces el gobierno lo que intentó es destrabar esta situación por dos caminos. Primero, simplificando toda esta situación que ha generado que los armadores migren a otras banderas. Y además, permitiendo un sistema de emergencia que da la posibilidad de que se utilicen otros buques de otras banderas para mover esa carga. Acá, insisto, hay dos temas que hay que marcar. Primero es que hay que priorizar las cargas, digamos, y en la medida en que logremos transportarlas a costos mucho más bajos, eso va obviamente a generar competitividad. Y eso es lo que necesitamos en el sector agroindustrial. Y el segundo es que las vías navegables no requieren inversiones prácticamente de infraestructura. Y eso es muy importante porque no hay plata. Entonces, en la medida en que utilicemos los ríos, que nos lo da la naturaleza, tata Dios, y dejemos de poner miles de camiones en la ruta que al final van rompiéndola y no hay plata para arreglarla, bueno, vamos a tener una infraestructura más eficiente, un transporte más eficiente. Nosotros, por eso, desde la Cámara de Puertos levantamos la preocupación de que hay que ir en esa dirección, de volver a usar los ríos, de darle competitividad eventualmente a la bandera, saliendo de esquemas que nos han llevado a que desaparezca buques de transporte de bandera nacional. Luis, hay casos concretos, ¿no? Y si bien por ahí, no sé, me meto en un tema porque vos también estás trabajando en una de las grandes compañías del sector, que hace poco tiempo inauguró un puerto sobre el río Paraná, del lado de Entre Ríos,
con el objetivo de transportar por barcazas hasta las plantas de crushing o de proceso aguas abajo, digamos, río abajo. Me parece que justamente esa inversión, que creo que fue muy cuantiosa, apuntaba a que esto se fuera desregulando y que el transporte fluvial realmente pueda competir por costos. Pero cuando aparecen estas restricciones, creo que afecta también esa idea. Exactamente. Y no es solo, digamos, todo el litoral fluvial argentino, incluso el noreste del país, toda la zona del Chaco, en otras épocas movía volúmenes importantes por el río. Pero como te comento, hoy tenemos un río por el cual pasan las cargas de nuestros países vecinos, que tienen costos competitivos y que tienen buques que pueden transportar. Y nosotros los vemos pasar. Y creo que de eso se trata, ver cómo priorizamos las cargas, cómo les damos, en definitiva, competitividad a todas esas regiones, y eso es utilizando un transporte más económico, que tiene además un impacto sustentable muy fuerte, porque las emisiones, obviamente, de un convoy de barcazas son mucho más bajas que su equivalente en carga, que son 1000 camiones. Acá lo que estamos tratando de empujar es eso, darle competitividad a miles de productores, dándoles la posibilidad de usar nuevamente el río como han hecho durante gran parte de la historia. Excelente tu comentario y lo comparto totalmente. El otro tema que tiene que ver con logística es la desregulación de los bitrenes. ¿Cómo le cae eso a la agroindustria? No, creo que es una muy buena noticia también. La Argentina, como hemos charlado siempre, necesita justamente costos logísticos más bajos, porque hay que recordar que los contrarios también juegan. Los otros países, sobre todo el monstruo que tenemos al lado, que es Brasil, y que ha tenido un crecimiento fenomenal en su producción, en gran parte ha ido de la mano de mejoras logísticas. El uso masivo del bitren en Brasil, bueno, obviamente tiene un impacto en los costos de los fletes camioneros, y lo que charlábamos recién, Brasil se ha volcado masivamente al uso de las hidrovías, la hidrovía del Amazonas. Hoy es impresionante, la otra vez veía un gráfico del crecimiento porcentual que ha tenido ambos medios de transporte, el transporte fluvial y el transporte por bitren. Y bueno, nosotros venimos hace rato dando vueltas con esta decisión, que finalmente creo que con muy buen tino el gobierno ahora está cerrando, que nos permita mover más carga en bitrenes. Habrá que adaptar las plantas en algunos casos, pero eso claramente va a permitir fletes más bajos y, bueno, ir en la ola de nuestros competidores, que nos permita de ese modo, bueno, estar más cerca. Para que tengas en cuenta, Héctor, más o menos entre un 20 y un 25% de los costos del productor son fletes internos. Y nosotros ahí tenemos el desafío de los bitrenes, de mover mercadería por agua, que es el flete más barato, y bueno, también la reactivación de los trenes, que también es un proceso que el gobierno tiene en carpeta y ha hecho un anuncio de privatización que esperemos pronto llegue a buen puerto. Más que interesante lo que nos comentás, todo esto tiene que ver, fíjate que el dato que diste, 20-25% el peso de los fletes, cuando estamos hablando, yo diría, de la pampa húmeda, pero si consideramos NEA, NOA, eso es mucho más y termina siendo más que la retención, ¿no? Entonces, muchas veces el productor estas cosas las ve como ajenas o imposibles. Yo creo que, por supuesto, las retenciones tienen prioridad en todo esto, pero no hay que dejar pasar la oportunidad de tomar cartas en el asunto y presionar para que estas cosas se hagan. Por ejemplo, estoy escuchando muchos comentarios respecto a que las rutas están detonadas, que los baches, que esto, que lo otro, ¿qué pasa si viene un Porsche a 220 kilómetros por hora de frente y estás pasando un bitren? Bueno, mira, hay dos problemas. Primero, que no podés tener un Porsche y andar a 220 kilómetros por hora en una ruta nacional. Y segundo, no te podés largar a cruzar porque tenés una Amarok V6
a un camión, no un Vitren, a un camión común, porque si de frente te está viniendo un Porsche, te la das. Así que me parece que hay que ser muy racionales, entender esto, manejar mejor, más educación vial, más prudencia y darle para adelante con esto que necesitamos todos. Claro, y aparte hay una aclaración en ese tema. Entiendo yo que los bitrenes tienen alta tecnología, digamos, y justamente son camiones que transitan de una manera mucho más eficiente en las rutas, con esa tecnología, pero además a una velocidad estándar mucho más razonable que de repente algunos camiones viejos que usamos en la ruta. Con lo cual esto, yo creo que contrariamente a lo que algunos piensan, va a mejorar, digamos, a disminuir la probabilidad de accidentes, porque, como te digo, son camiones que tienen, bueno, un montón de temas tecnológicos que un camión común quizá no tiene. Muy interesante todo lo que nos estás comentando y todo se encuadra también en la cuestión de la huella de carbono al final, que la mencionaste para el caso del transporte fluvial, pero también incide en el tema de los bitrenes porque son más eficientes y hay menos CO2 por tonelada transportada. Así que me parece que son todas cosas que hacen a la competitividad, yo diría más abstracta, que es la menos conocida, pero que es la que tiene que ver con la huella ambiental de nuestra producción. Eso más pronto que tarde se va a premiar, no sé si como precio, pero sí como elección. Los clientes, un Carrefour en Francia, un Nestlé, va a estar premiando de alguna manera o optando por los productos que vengan certificados por su huella de carbono. Efectivamente, es una oportunidad creo que interesante y de vuelta, se suma a lo otro, que son los costos. Bajemos los costos, hagamos medidas que impacten en la competitividad de miles de productores y hay veces, bueno, uno escucha cada uno defiende lo suyo, ¿no? Pero acá creo que hay que mirar la macro y hay que pensar en justamente, bueno, una logística más eficiente que permita disminuir ese importante costo que tiene toda la producción y no solo la agroindustria, ¿no? Acá estamos hablando de toda la economía del país, de todas las economías regionales, de todo tipo, incluso las importaciones, ¿no? Que llegan al interior por transporte, bueno, pueden hacerlo por transporte fluvial, por transporte de bitrenes o por trenes. Bueno, tenemos que darle competitividad a todo el interior de modo tal de salir finalmente, como decías, bueno, está el tema de las retenciones que es súper importante, por supuesto, pero estas pequeñas cosas son más fáciles de solucionar y creo que, bueno, hay que empezar por lo más fácil a veces, ¿no? Muchas gracias, Luis Zubizarreta, por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde con estos dos temas cruciales, transporte fluvial y bitrenes. Será hasta prontito. Hasta pronto y gracias por el contacto, Héctor. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funcionan mucho mejor con Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y Pesasilo. Si lo imaginamos, podemos. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Después de la peor inundación que tuvimos, vino una más jodida. Porque cuando llueven los no hay techo que te cubra. Ni el agua ni los no lograron hundirnos. Y si algo aprendí es que en los desafíos se crece. Syngenta. Continuamos en el campo, la industria verde. Hemos convocado ahora a Bernardo Cané, no hace falta ni presentarlo, es
historia fresca de la ganadería argentina, y el motivo por el que, Bernardo, te estamos convocando es por esta especie de boom que hay con la ganadería vacuna en el mundo. Falta carne, faltan vacas, y cuando todo indicaba que íbamos hacia un mundo más vegano, de pronto hay un revival de las proteínas animales, y entre ellas la más sofisticada, la más demandada, que es la carne vacuna. ¿Cómo estás viendo este proceso y cómo te parece que encuentra a la Argentina? Mira, Héctor, ante todo muchas gracias por invitarme, y me encanta hablar con vos porque siempre haces cosas en prospectiva y en perspectiva de qué es lo que puede suceder. Me decía un amigo una vez que para conocer el futuro hay que aprender de historia. En la humanidad es recurrente en sus ciclos. Entonces, cosas extremas como la furia vegana o animalista, o como le quieras llamar, los ultrismos en relación a las tribus urbanas en contra de la producción normal, están aparentemente decayendo. También los votantes están eligiendo otras cosas, en Estados Unidos, en Argentina, hasta en Bolivia, en Europa, Meloni, distintos lugares. Se manifiesta una redefinición política de la época. Entonces, esas furias, que como las de Greenpeace en su momento, hasta que se descubrieron quién le ponía plata a Greenpeace para lavarse su imagen, que eran las empresas. Me parece que está amainando, debemos ser conscientes de eso. La proteína animal es indispensable desde el punto de vista biológico a los niños, a las mujeres embarazadas, ya eso no tiene discusión. Entonces, me parece que Argentina tiene una oportunidad formidable, primero porque Argentina en la ganadería está bien. ¿Por qué? Yo siempre digo que está bien, porque estamos tan mal que tenemos todo por mejorar. Entonces, en vez de discutir si faltan o estamos bien con cantidad de madres, etcétera, o si estamos bien con el porcentaje de preñez, de destete, de peso, todos los indicadores no son favorables. Entonces tenemos todo por delante por mejorar. Yo soy de los que piensan que con la misma cantidad de hectáreas, que es la inversión principal, con la misma cantidad de vientres, hay que mejorar una sigla que es OMS. Es olla, para decir la comida, la ingesta, manejo y salud. OMS. Bueno, sería olla, manejo y salud. ¿Y qué tiene que ver esto? La olla sabemos, la mitad del rodeo nacional padece de hambre, todos los años hay que comprar vaquillonas porque no alcanzan, se venden a una fortuna los rollos, eso es falta de olla. La sanidad, sabemos, muy poca gente en Argentina hace sanidad de toros, hace servicio estacionado, descarta como corresponde, etc. Y manejo tiene que ver no solamente como que somos muy malos pastores, somos muy buenos agricultores para el grano, somos muy malos agricultores para la vaca, no sabemos manejar las pasturas, pasan hambre todos los años, nadie calcula, etc. Entonces, desde ahí tenemos que mejorar el manejo, pero sobre todo la capacitación del personal que está arriba del caballo con la vaca, el encargado y el dueño. Argentina es un país que no tiene datos, es un país que no maneja cifras, y la inflación ha permitido que el ganadero haga un poco de plata o subsista, porque el mejor negocio era la capitalización del vientre al fin del balance. Eso me lo decía para mí una persona que sabe mucho, que es Gabriel Delgado, cómo ha afectado la cultura inflacionaria en los universos biológicos. Un buque de pesca sale y vuelve rápido porque la inflación le obligaba a volver rápido. Entonces capturaba chico, grande o lo que sea. Inventamos el concepto del ternero bolita, entre otras cosas, innecesariamente por el tema financiero. Todo eso fue un daño que la inflación produjo a todo, pero a la ganadería en particular. Entonces, si mejoramos la alimentación, si mejoramos la sanidad y si mejoramos el manejo, con datos, con capacitación, Argentina debe desafiarse. No estoy muy seguro que deba aumentar la cantidad de 20 millones de cabezas, de madres, pero sí debe aumentar todos los indicadores y en vez de 3, debe llegar a 5 millones de toneladas y así en vez de 1, tener 3 millones o 3 millones y medio de toneladas para exportar. Argentina tiene marca, tiene nombre, tiene genética, tiene llanuras pampeanas templadas, tiene todo a favor.
es la única cadena que no ha crecido en los últimos 50 años. Vos sos un analista de esto, la agricultura, el cítrico, el vino, la madera, todos crecieron de una manera espectacular. Y lo único que no creció fue la ganadería, así que el mundo demanda, Argentina tiene cultura ganadera, pero es muy malo produciendo en el día a día, tiene excelentes datos de genética, el mejor rodeo, la mayor cantidad de vientres pédigree del mundo, pero después a campo falla. Y es notable porque en contraposición con lo que está pasando un poco en la ganadería de carne, en la ganadería de leche y en la producción lechera, sí hemos generado saltos muy importantes y hay tendencias en todas las direcciones, pero en general bajo el común denominador de la intensificación y la escala, cosa que incluso habilita nuevas posibilidades, como esto que está pasando en Estados Unidos del beef for dairy, digamos, el preñar, a partir del semen sexado van quedando liberados vientres lecheros que se pueden preñar con carne y es un negocio nuevo para el tambero. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué estás viendo vos en materia de tambo? Es que lo importante es siempre ver cómo hizo el que le va bien para tener su resultado. Entonces, la lechería, básicamente por un tema de precios, ha sido muy castigada en Argentina, pero evidentemente se están subsanando cosas estructurales muy delicadas, básicamente la mano de obra, el personal, el manejo, etc. Solamente en mi pueblo, en Lincoln, hay 2 emprendimientos inmensos que van a ser los tambos más grandes de Latinoamérica, tambos robotizados. Entonces, estamos hablando, acordate, Héctor, que cuando en la década de los 80, vos eras un agrónomo joven caminando en la zona de Junín y Lincoln, era toda innovación para el CREA, el lechero de Lincoln, el CREA tambero, la semiestabulación, el encierro, el silo de maíz, en las líneas bajas en la ordeñadora, pasar a 16, 24 bajadas. Hoy estamos hablando en la misma zona, en el mismo partido, de tambos de 10.000 cabezas, todos estabulados y con robots de ordeño. Entonces, evidentemente, la lechería ha podido llevar al terreno cambios tecnológicos. En la ganadería no son tantos, porque son los temas de manejo, son de proceso, hay que estar todos los días del año cuidando la vaca, su gestación, el parto, el ternero, etc. De las producciones, aunque parezca la más primitiva, es la más compleja, porque tiene más cosas relacionadas con el hombre, con el recurso humano, etc. Entonces, la lechería ha dado un golpe, un avance formidable. No tenemos hoy una industria líder de este proceso como lo fue en los 80, Serenísima, Sancor, qué sé yo, etc. Hoy la locomotora lo llevan los propios grandes tambos. La ganadería tiene todo por mejorar. Tiene campos, tiene nuevas zonas como es el NEA y el NOA, que estás invitado, Héctor, para cuando quieras ver la revolución ganadera en Argentina y en las colonias menonitas en Paraguay, que es la referencia que hay que mirar. Así que me parece que estamos bien porque estamos muy mal en la ganadería. Es fantástico este concepto, todo por hacer, y está buenísimo que sigas tan enérgico, tan vigente, con todo por delante. Así que vamos a seguir conversando y te vamos a seguir acompañando en tu constante prédica por hacer las cosas como están en la naturaleza de las cosas, hacerlas bien. Será hasta muy prontito, Bernardo, y muchas gracias. Saludos a Ana. Muchas gracias, Bernardo, y nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Genética sustentable para el cultivo de algodón. La papa es jodida. Cuando la agarra un bicho, después viene otro peor. Es duro el bicho, pero aprendí de él. Los cultivos mejoraron y yo también. Me enseñó que los desafíos se crece. Syngenta. Conte, bienes raíces, líder en la comercialización de campos y activos rurales. Medio siglo creciendo junto al campo. Somos A3 Mercados. Creamos mercados para el desarrollo del país. Crecemos juntos. Y ahora, lo prometido, vamos a ver lo que ha sido la experiencia de la cosecha de camelina con los cabezales Chifaz
van a ver que realmente nos encontramos frente a algo sorprendente que yo en particular jamás me había imaginado. Véanlo. Queremos que desde Pergamino nos cuentes con qué estás cosechando la camelina, qué estás probando y cómo te está yendo. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Héctor? Bueno, gracias por contactarme. Me agarras en Pergamino en plena cosecha de camelina, un cultivo para nosotros nuevo que estamos cosechando con un cabezal que es un prototipo de 42 pies. Y la verdad que estamos obteniendo resultados muy, muy interesantes. La camelina es, bueno, es la primera vez que lo cosechamos con el cabezal y es un cultivo realmente, bueno, prácticamente bastante nuevo acá en la Argentina, que, como bien sabes, se utiliza para combustible para aviones. Tuvimos la oportunidad de poder probar el cabezal nuestro en este cultivo y realmente tiene muchas ventajas porque hicimos una comparación con el Draper, con el cabezal convencional, y tiene ventajas. Te cuento, las pérdidas, tanto por cabezal como por cola, que por cola no tira nada, porque cosecha solamente el grano, o sea, cosecha el cabezal. Las pérdidas son de 30 kilos aproximadamente, la tercera parte de lo que tiene el Draper convencional. El Draper convencional creo que, así, te digo, aproximadamente cifras, hemos medido unos 120 kilos contra 30 del cabezal nuestro. Y además una ventaja que tiene que es que la planta es durísima, es muy dura, y el rastrojo que deja el cabezal convencional es igual vamos a probarlo después en la siembra, pero suponemos que es muy complicado para la siembra del cultivo de segunda, porque al ser tan duro, suponemos que la sembradora no puede penetrar bien para dejar bien la semilla en donde tiene que estar. En cambio, el cabezal stripper, al dejar la planta en pie, ese rastrojo, como sucede en otros cultivos, permite que la sembradora pase muy bien, haga bien el surco y la semilla se implante perfectamente. Así que bueno, esos resultados igual los vamos a tener más adelante, pero es lo que vemos así a primera vista. Lo que es fenomenal es que te hayas largado a hacer esta prueba con un cabezal de 42 pies. Debe ser muy impresionante verlo trabajando, más a la velocidad a la que trabaja. Imagínate, yo sé que las brasicas en general, la camelina, la colza, se tiene que cosechar a 3, 4 kilómetros por hora, y con el stripper, ¿a qué velocidad estuviste trabajando? Llegamos a ir a 7 kilómetros, 6, 8, casi 7. El doble o más del doble del Draper convencional. La verdad que es impresionante. Además, ese es otro beneficio, ¿no? Cosechás mucho más rápido. Y te voy a mostrar también cómo queda el cultivo, o sea, cuando separás el cabezal de la cosechadora. Nosotros siempre hacemos esa prueba, cómo queda el material que entra en la cosechadora. Vamos a ver cómo quedó el grano que cosechó el stripper. Fíjense que es puro grano con las capsulitas, pero vacías, algunas todas vacías. Ahí se está viendo. Ahí lo vimos, es todo grano. Fíjate que el cultivo es así como unas capsulitas que adentro tienen granos chiquititos, chiquititos. Esa capsulita se abre. Es una lluvia dorada. Lluvia dorada, es impresionante. Bueno, eso es lo que entra en la cosechadora. Entonces, además, claro, lo que se ve perfecto que por la cola, como podemos apreciar, no tira nada la cosechadora. Nada, nada. Así que bueno. Claro, no entra nada, no tiene que tirar. El grano va a la tolva y ya está. Y ya está. Es fenomenal. Así que la cosechadora, como venís planteando y nos has contado más de una vez, la cosechadora prácticamente no trabaja como tal. El trabajo de trilla lo hace el cabezal. Exactamente. Se ve clarísimo. Muy, muy, muy interesante. Ahí
Ahí también se ve, fíjate, cómo queda el cultivo trillado con stripper y sin trillar. O sea que la diferencia se ve clarísimo acá en este cultivo muy bien. La diferencia es de color, porque una planta tiene grano y la otra no. Una queda clarita, marroncita clarita, y la otra marrón oscura. Claro, pero la Impresionante. altura se ve que es la misma. Así que, y es lo que La va altura es la saliendo de misma, abajo del cabezal. Es una peinadita que le pega y le saca los piojos. los piojos. En cambio, el rastrojo que deja el draper, fíjate, por la cola de la cosechadora, cómo larga y apenas puede desparramar ese bodoque de rastrojo que tiene que ir dejando así esos colchones que después, bueno, en la siembra se complica muchísimo. Me hace acordar a lo que alguna vez nos mostraste también con la cebada, ¿no? Sí, Donde el rastrojo, como hay que buscarla abajo, por las espigas que quiebran, digamos, los tallitos que quiebran, hay que terminás metiendo mucha planta adentro con la cosechadora convencional y puro rastrojo, y después a eso no lo siembra nadie. exactamente. Y además, lo que hace que también por la cola en la cebada tenga más pérdidas de Claro, grano, porque no sí, termina de colar. No termina de colar la cosechadora el grano en tanta planta, en tanto tanto rastrojo, volumen. ¿no? Tanto volumen, Bueno, sí. ¿y cómo está yendo la cosa? Los cabezales se están colocando, que la base había sido el arroz, pero poco a poco me parece que va metiéndose en los grandes cultivos pampúmedos. Pampúmedos. Este año estamos metiéndole mucho foco a estos cultivos pampúmedos. Y bueno, y la gente, los productores y contratistas empiezan a llamar, a preguntar. Hay muchas consultas y mucho interés en adoptarlos para estos cultivos. La verdad que se está generando una gran expectativa y estamos yendo a todos lados que podemos con los cabezales en estos cultivos. Y bueno, dentro de poco tiempo, unas 2 semanitas por ahí ya vamos a estar cosechando cebada también en el sur de la provincia y bueno, trigo, obviamente también. Las imágenes son contundentes, muy interesante lo que nos has mostrado y contado. Creo que estamos frente a algo que por algo el creador del sistema y el primer utilizador de esto en los Estados Unidos dijo: estamos frente al mayor cambio en la trilla en más de un siglo. Porque realmente toda la cosecha desde que se inventó el cilindro y cóncavo siguió basándose en el mismo principio, puesto transversal, puesto longitudinal, pero siempre frotando un fierro contra otro. En cambio, en el stripper el paradigma es diferente, es simplemente un peine que extrae el grano dejando... No es que corta la espiga, según uno ve, sino No, que en este caso no, tampoco corta arriba, directamente arranca los granos de las capsulitas. exacto. Se lleva lo que se tiene que llevar, que es el grano. El resto lo deja en el campo. Y como si hablabas de innovación en cosecha, Shifaz ya va a traer nuevas innovaciones, novedades. Bueno, Ya nos dejas veremos. intrigados. Bueno, Muchas gracias por contarnos desde Pergamino lo que ha sido esta experiencia de cosechar nada menos que camerina, un cultivo sustentado por grandes compañías como Dreyfus, Bunge, que le están poniendo mucha ficha a esto, con contratos con los productores, con precio fijado, compra asegurada y bueno, ahora también con la facilidad de toda la tecnología de manejo llegando hasta la cosecha. Será hasta prontito, Ana. Que sigas bien. hasta pronto. Gracias. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Mientras Juan arrea las vacas, Sisto vacuna. Ellos están tranquilos. Alberto ya los registró como trabajadores rurales. Si todavía no lo hiciste o querés informarte, entrá en www.renatre.org.ar
o llama al 0800-777-7366. Renatre, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Tan esencial como el agua. Nutrientes para crecer con la potencia de la tecnología. Todo el nitrógeno y el azufre necesario para un trigo sano, fuerte y parejo. Azufre residual en el suelo para asegurar la mayor rentabilidad en la soja siguiente sin necesidad de una nueva aplicación. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. Conversábamos hoy con Bernardo Cané acerca de esta especie de revival que hay con la ganadería de carne, fundamentalmente vinculada con la carne bovina. Y queríamos preguntarle a Jorge Castro un poco cómo está viendo este proceso y qué noticias frescas tenemos. Mira, Héctor, hay un renacer, como vos decís, del negocio de la carne en el mundo entero. Y en el caso específico de Brasil, esto se manifiesta en el hecho de que, entre otras cosas, JBS, la empresa brasileña mayor productora de carnes de Brasil, se ha transformado en la última semana en una empresa pública que cotiza en el mercado bursátil de Nueva York, Wall Street. Esto es un cambio de naturaleza, porque la cotización que ha logrado en la primera semana, por cada acción, esta empresa que en Brasil tenía, en San Pablo, tenía una cotización de 15.600 millones de dólares, en esta última semana, en Nueva York, en Wall Street, la cotización que consiguió le otorga un valor de 30.000 millones de dólares. El objetivo central de esta empresa GBS de cotizar en Nueva York es porque quiere conseguir más capitales para comprar más empresas de carne de marca en los Estados Unidos. Esta es la estrategia fundamental de esta empresa de crecimiento. Comprar otras empresas del mundo de la producción cárnica en los países avanzados, en primer lugar en Estados Unidos. Por eso ¿De dónde surge, Jorge, de dónde surge JBS? Surge del estado de Goiás, que queda al lado de Brasilia, la capital brasileña, en el interior profundo de Brasil. Y el fundador de la empresa es el padre de los hermanos Batista, que tiene una larga trayectoria, muchas veces polémica, como lo es toda la industria de la carne en Brasil o en la Argentina en su momento. Esta empresa se ha comenzado a desarrollar a lo largo de 30 años y ahora ha llegado el momento en que ha comenzado a cotizar ya no solo en la Bolsa de San Pablo, sino fundamentalmente se ha transformado en empresa pública que cotiza en Wall Street. Este es el punto clave de esta estrategia de crecimiento, consiguiendo capitales en los mercados bursátiles para expandir su producción comprando otras empresas de marca, especialmente en los países avanzados y en primer lugar en Estados Unidos. Por eso ha comprado... Notable todo esto. Sí. Sí. No, te escucho. Notable que se esté dando este proceso cuando hasta hace poco tiempo, meses, diría, parecía que había un avance impetuoso de la tendencia a dejar las proteínas animales a partir de reivindicaciones ambientales o de derechos de los animales, etcétera, etcétera. La onda vegana, digamos, vinculada muchas veces al movimiento verde o al ecologismo. Ahora pareciera que hay una especie de vuelta atrás y de revalorización de lo que era tradicional. Absolutamente. Y esta empresa brasileña, JBS, su expansión en Estados Unidos está basada en la premisa precisamente de que el mercado norteamericano está experimentando una extraordinaria transformación estructural en el sentido de que vos señalás, que acabas de señalar. Esto es, hay un vuelco al consumo de proteínas cárnicas de alta calidad y abandono sistemático de todo lo que se refiere a los productos elaborados o azucarados. Hay una vuelta, en definitiva, pasa lo mismo con la leche en el mercado mundial, hay una vuelta a lo natural y no a lo surgido de los laboratorios. Este es un punto de especial importancia.
Esto le otorga un valor especial a la industria cárnica, sobre todo de la carne de calidad, como es el caso de la Argentina y de Brasil. Más que interesante esta tendencia que hay que seguir, y yo creo que tiene que ver también con las expresiones que hay en la macropolítica, ¿no? El advenimiento de Trump, Meloni, Milei, digamos, hay una vinculación entre estas tendencias de los consumidores y la aceptación de un cambio muy profundo en el paradigma político. Exactamente, y vos lo has reflejado también con todo tu equipo de Clarín Rural, en el sentido de las distintas manifestaciones de la ganadería argentina en el interior, sobre todo en Corrientes. Y esto es con productos de marca, Angus, Hereford, de la mejor ganadería, que es el origen de la ganadería argentina, cuando sucedió la primera revolución de las Pampas en la década del 80 del siglo pasado. Del anterior Ahora siglo estamos en la segunda. Estamos en la segunda revolución de las Pampas y siempre hacemos eje un poco en lo que está pasando con la agricultura, pero obviamente en la ganadería, ya sea de carne o de leche, se están dando tendencias parecidas. En el caso de la carne, hablábamos con Bernardo Cané, está todo por hacer porque estamos todavía muy abajo. En el caso de la leche estamos un poco mejor, pero también con muchas tareas por delante. Así que más que interesante el momento y saber que, así como otras veces dudábamos de producir más para qué, nos preguntábamos, ahora sabemos que todo lo que producimos tiene un para qué y un para quién. Así es, que son los mercados de mayor nivel de ingresos y que le otorgan a la carne un mejor valor. Muchas gracias, Jorge, nos vemos prontito y nosotros enseguida volvemos con el cierre de esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profertil. Vida para nuestra tierra. En semillas, en nutrición vegetal, en nutrición animal, en agricultura sustentable, en mercados, en Rosario, en Argentina, en el mundo digital, en tu campo, en todos los campos. ALZ Agro, en todos los campos. Y para cerrar esta edición del Campo, la Industria Verde, quiero retomar lo que hablábamos un poco con Bernardo Cané y recién con Jorge Castro, que se refiere a este desarrollo, a este fenomenal incremento o interés nuevo, renovado por las proteínas animales y en particular por la que siempre ha tenido la mayor valorización, que es la carne vacuna. Nos encontramos frente a un problema. No hay vientres en el mundo, faltan vientres. Si faltan vientres, faltan terneros. En Estados Unidos el precio del ternero se fue a las nubes, hay preocupación en los recreadores, en los feedlots y demás, por el costo de adquisición de estos terneros, que aun cuando el precio de los alimentos esté en términos históricamente razonables, más bien bajos, lo cual facilita el engorde, hay una alta barrera de entrada que es el precio del ternero. Frente a esto se desatan nuevas tendencias, como una de ellas y la más interesante y que la traemos hoy a nuestro programa porque creo que vale la pena que en la Argentina se empiece a debatir en torno a esto, es el Beef for Dairy. ¿Qué significa?
semen de carne sobre vacas lecheras, es decir, aprovechar vientres lecheros para producir cruzas que van a tener un destino carnicero. Bueno, pero ¿cómo hacemos si estamos necesitando las vacas del tambo para generar reposición? Tengamos en cuenta que no todas se preñan, pero sí, más del 90% se preñan, pero la mitad nacen machos y la mitad nacen hembras. Esos machos que dan buena carne, que son interesantes, están medio castigados por el mercado, por una cuestión, yo diría, de camiseta, se pagan menos, y eso hace que el tambero le preste poco interés y que sean pocos los que recrían y engordan ganado macho holando. Bueno, en Estados Unidos arrancó esta tendencia del Beef for Dairy, inseminando vacas lecheras con semen de carne. ¿Con qué vacas? ¿A qué vacas le dan servicio? Bueno, gracias al semen sexado, hoy en Estados Unidos la aceleración del progreso genético es mucho mayor porque se preñan solo las vaquillonas con el último semen lechero que apareció. Por lo tanto, el potencial de esas crías sexadas que van a nacer hembras es mucho mayor que el del conjunto del rodeo de ese tambo. Así que con menos reposición van a alcanzar, o con menos vacas de reposición van a poder reponer todo lo que está necesitando sustituir. Y a las vacas, que son el 70% de las vacas que ya están entrando en madurez o que están en lactancia, en la segunda lactancia y de ahí en adelante, se las insemina con semen de carne. Y en Estados Unidos un gran ganadero, Lee Lichman, muy vinculado al gran caballero argentino Héctor Mario Giravide, caballero Shorton, ha desarrollado una raza sintética que es la Stabilizer, precisamente para dar servicio a esas vacas con este toro híbrido de carne, que logran unos novillos excepcionales que después van en un sistema de contratos, los cría otra empresa muy importante en 5 lugares distintos, que los recibe descalostrados o ya criados, pero hace toda la recría y terminan en un gigantesco feedlot de 150.000 cabezas, con piso pavimentado, control absoluto de los efluentes, valorización a través de la producción de biogás, etcétera, etcétera, en un modelo de economía circular digno del siglo XXI. Esta es una tendencia. En Estados Unidos hay 28 millones de vacas de cría y 9 millones de vacas lecheras. Aprovechan 2, 3 millones de vacas lecheras para producir los terneros que están faltando para seguir adelante y aprovechar esta nueva ola para la demanda de carne bovina. Hasta la semana que viene.